Buenos días, amados hermanos, después de varios días de no poder compartir con ustedes. Otra vez doy gracias al Señor por este privilegio tan grande que tenemos de reencontrarnos, con vida, con salud, con alegría de poder estar juntos otra vez a través de este medio, juntos limitados por el hecho de esta situación que estamos viviendo, pero a través de este medio poder compartir charlas bíblicas. Sabe que agradezco a Dios de todo corazón. La verdad que estoy muy feliz, maravillado, sorprendido por todas las cosas hermosas que Dios nos está revelando, nos está mostrando. Y tenemos este fuerte anhelo de querer compartirlo con ustedes. Es una realidad, hermanos, que estamos en tiempos peligrosos, en tiempos donde el dogmatismo, la idolatría, el paganismo, las falsas informaciones, las falsas profecías, las falsas predicciones, se están haciendo notar más que nunca, porque hay comezón de oír. Entonces la gente se desespera y cualquier palabra que sale, que sueltan, la tomamos como veraces y como que viene de parte de Dios. Yo no voy a juzgar ni voy a prejuzgar a nadie. Cada uno, como siempre digo, dará a Dios cuenta de sí. No tomarás el nombre de Jehová en vano, dice la Escritura, así que si el que toma el nombre del Señor en vano, tendrá que pagar las consecuencias. Y yo, como hombre finito y limitado, trato de compartir cosas que Dios me va revelando, que están reveladas en la palabra y que esperan que nosotros la encontremos, porque ese es el propósito del Señor con cada uno de los llamados de su nombre. Para gloria de Él nos llamó. Cuando dice para gloria es para poder entender los misterios revelados, ya revelados en la Escritura. Y bueno, usted habrá visto la publicación. Agradezco a nuestra hermana Carolina por, por esta ayuda que nos da para anunciar estas charlas bíblicas. Hoy vamos a comenzar con un nuevo tema. Sinceramente me gustaría que usted hiciera un compromiso, no un pacto conmigo, ni un compromiso con usted mismo, de compartir esto que vamos a hablar estos días. No sé si será uno, dos, tres días. Eh, Porque hay cosas muy profundas que necesitamos que usted las sepa y que al saberlas las quiera compartir y las pueda compartir. El costo de compartirla, hermano, es simplemente poner ahí en medio de sus contactos, compartirlos con ellos, porque va a ser de una gran bendición y de una gran apertura a nuestro entendimiento y por lo tanto será una apertura a entender lo que Dios tiene y lo que Dios es para nosotros. Vamos a ver, vamos a comenzar, hermanos, hoy hablando hace varias horas que estoy trabajando en el tema. Anoche me quedé hasta cerca de la 1 de la mañana escribiendo, estudiando, buscando. Y anoche prácticamente no dormí, hermanos, pensando en este tema que es tan profundo, tan sublime, tan glorioso. Y que les va a servir, hermanos. Hoy hablaba con la pastora. Cuando uno profundiza en la escritura, cuando uno escudriña la escritura, eh, sobrepasa, hermanos, las circunstancias. Cuando digo sobrepasa las circunstancias, porque todos vivimos momentos, circunstancias donde no es que dudamos, pero como que decimos, pero ¿y entonces? No sé si a usted le habrá pasado, será que solamente me pasó a mí. Yo he vivido situaciones, pero Señor, y yo te estoy sirviendo, y entonces, y hay un hermano, lo voy a nombrar porque realmente es de bendición para mí, para la iglesia y para él mismo. El hermano Daniel Machado es un joven que, que en medio de las cosas que le pasan, inició un viaje a Buenos Aires, se le rompieron 3 autos y tuvo que volver. Y él le decía, pero hijo, ¿cómo estás? ¿Estarás preocupado? Y me decía, no, pastor, tranquilo, tranquilo. Usted quiere ser tranquilo, porque siempre hay una razón de ser. Por algo Dios, no me ha permitido seguir viaje. Y cuando yo empiezo a escudriñar, a profundizar, yo decía, pero usted no lo sabía, pastor, sí lo sé.
Lo que pasa es que uno a veces se deja mover por la vorágine de la situación. Vivimos tan apurados, tan llenos de preocupaciones, de los hermanos, que si vienen, que si no vienen, de qué corito vamos a cantar, de esas vorágines a uno y las informaciones que recibimos, que el hermano se detuvo, que la hermana no sé qué le pasó, que el otro se enojó, y toda esa vorágine a veces no nos deja sentarnos a meditar y a profundizar la escritura. Entonces cuando muchos reniegan de esta pandemia, muchos reniegan, y verdad que hay mucha gente que dice que hay algunas informaciones que dice que estamos en estado de sitio porque no nos dejan salir. Creo que a mí no me gusta estar encerrado, pero creo que Dios permitió esto. ¿Sabe para qué? Para que nos sentemos tranquilos, nos aquietemos y estemos tranquilos y busquemos en este tiempo de quietud, en este tiempo de falta de actividad, no sea social, emocional, espiritual, congregacional, busquemos en el silencio de nuestro cuarto, en el silencio de nuestra meditación, el conocimiento de las cosas que Él tiene para nosotros. En este sentir, hermanos, es que voy a comenzar hablando de la expiación. Eh, Hablar de la expiación es hablar de un misterio, hermano. Y Jesús hablaba, y yo voy a leer 2 o 3 versículos en los que voy a sentar todo este andamiaje de la palabra, para que usted lo anote, lo estudie, lo escriba y lo analice en su casa. Lo analice, lo profundice y le saque el jugo a esta palabra y que la lea meditando en lo que está leyendo. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos y le dijo al pueblo, escudriñar, meditar, eso significa escudriñar, buscar, escarmar, profundizar, escarbar debajo de la tierra, eso es escudriñar. Vamos a empezar allí con el libro de Mateo capítulo 13, versículo 10. Y vamos a ver qué es lo que Jesús le habla a sus discípulos. Entonces, acercándose los discípulos curiosos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Los discípulos estaban hablando, ¿por qué Jesús les hablaba a la gente por parábolas? Y él les respondió y les dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Partamos de esa base para conocer los misterios de la palabra del Señor. El primer paso no solo es ir al instituto bíblico, no solo, hermanos, es ir al templo, que es importante, no solo es, no solo es seguir a un apóstol, no solo es seguir a un profeta, sino la puerta para entrar a los misterios del Señor, del reino de los cielos, es ser discípulo. Pastor, ¿qué significa la palabra discípulo? Alumno, sucesor, o seguidor, o un gran cirujano hace de un doctor un experto cirujano, un pintor hace a sus discípulos un gran pintor, y ser discípulo del Señor es alcanzar el grado de madurez y de santidad que el Señor tenía para los suyos. Ahora, ¿qué implica ser discípulo? Jesús le dijo, el que quiera ser su discípulo, en primer lugar, niéguese a sí mismo. ¿Qué significa la palabra negarse a sí mismo? Negar su voluntad, lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, lo que a mí me parece, lo que yo pienso, lo que a mí me gustaría que sea, lo que a mí me placería hacer, y decir, Señor, me niego a todo eso, me sujeto a tu gobierno, dejo de ser amo para ser siervo, que significa esclavo, y a partir de eso empiezo a tener las vivencias que tú tenías y tienes para mí. Por eso le dijo a los discípulos, a ellos no les es dado, les voy a hablar por parábola, pero a ustedes les voy a hablar de los misterios del reino de los cielos. Y hablar de la expiación es hablar misterios. El apóstol Pablo, un discípulo del Señor, aunque usted me diga, pero bueno, él no fue parte de los discípulos que estuvieron con Jesús.
pero él le creyó a Jesús y Jesús le aparece y le da una comisión y manda a Ananías que ore por él porque le dice que era un hombre que le sería útil en el trabajo de la evangelización a los reinos de la tierra, a los gentiles. No solo no circunscribía a los judíos, sino a los reyes de la tierra. Y me gustaría que usted, amado hermano, anote por ahí a los reinos de la tierra, porque cuando terminemos este estudio, un gran misterio se le va a revelar para la gloria y la honra del Señor. Amén. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 6, dice de la siguiente manera. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterios, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Primer paso es ser discípulo. El siguiente es tener madurez. Colosenses capítulo 1, versículo 26. Dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a su santo, hablando el mismo apóstol Pablo. Acuérdese, Primera de Corintios capítulo 2, versículos 6 y 7, Colosenses 1, 26, vuelve a repetir la palabra misterios. Hablar de la expiación es hablar de misterios. Hebreos 6, capítulo 6, versículo 1 en adelante, leemos otro pasaje de la Escritura que nos amplía un poco el requisito y nos amplía la perspectiva de lo que nosotros debemos dejar de hacer. Dígase a sí mismo, si yo quiero conocer los misterios, esto tengo que dejar de hacer. Porque lo hablamos en los días pasados cuando hablábamos de la Escritura nos fue inspirada por el Espíritu Santo, según el apóstol Pablo a Timoteo, para instruirnos, para corregirnos, para llevarnos al conocimiento pleno de Dios. Entonces, este pasaje del libro de Hebreos nos profundiza más, nos ahonda más en lo que Dios quiere para que yo y usted conozcamos los misterios. Sabe que hace algunos años, muchos años, lamentablemente muchos años, estuve en un seminario dictado por el reverendo Juan Carlos Ortiz y tocó este versículo de la Biblia. Son 4 o 5 versículos de Hebreos 6. Y realmente, hermano, muchos de los que estábamos en ese seminario decían, ¿pero de qué misterio habla? ¿De qué misterio nos habla? Estábamos inmaduros, pero no inmaduros por la edad, inmaduros espiritualmente. Y hay mucha gente, lamentablemente, y ahora vamos a encontrar aquí, en estos pasajes, lo que significa ser inmaduro. Porque a veces hay ancianos que peinan canas como quien les habla, que seguimos siendo inmaduros, que tenemos reacciones inmaduras, que tenemos actitudes inmaduras y que tenemos accionar inmaduro aún en el estado espiritual de nuestra vida. Y el apóstol, para mí, Pablo, que escribe este libro de Hebreos, dice de la siguiente manera. Por tanto, dejando ya, no es si quiere, por supuesto si quiere, para alcanzar un grado de madurez tal de conocer misterios. Los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Qué significa rudimenta? Los rudimentos significan, cuando usted fue al colegio, lo primero que enseñan los rudimentos de la Escritura. Las curvitas, los palitos, las 3 curvitas que hacen la M, el palito y el punto que hace la I, las 2 rayitas que hacen la A.
Esos son los rudimentos de la Escritura. Por eso el apóstol escribe, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del... Muchos, así como yo me estoy rascando la cabeza, muchos dicen, pero ¿y entonces qué me está diciendo? ¿Sabe, hermano? Esto va a quedar grabado, así que doy gracias a Dios porque va a quedar grabado. Me puedo afirmar de lo que voy a decir porque va a quedar grabado. ¿Sabe cuál es el mayor problema que ha tenido la iglesia neotestamentaria? El mayor problema de la iglesia neotestamentaria, la iglesia moderna, es las divisiones. Y las divisiones han sido provocadas por la forma, por los carismas. Muchos dicen hablar en lengua no, los pentecostales decimos hablar en lengua sí. Dentro de la misma rama pentecostal hay quienes que dicen, bueno, para ser salvo hay que trabajar, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, hay que hacer caminata, hay que hacer misiones, hay que andar pedaleando por ahí. Está todo bien, hermano, pero eso no implica nada con la salvación. Otros dicen, bueno, yo para ser salvo tengo que ayunar y tengo que orar, y se pasan toda la vida ayunando y orando. No es tan mal que ayunemos y que oremos, pero eso no tiene nada que ver con la salvación. Y no tiene nada que ver con el crecimiento y tampoco tiene mucho que ver con el conocer los misterios. Por eso las diferencias que nos han separado, si el bautismo por inmersión o el bautismo por aspersión. Si el hablar en lengua sí, si el hablar en lengua no. Si la imposición de mano o simplemente oramos y el Señor nos han dividido durante todos estos años y un reino dividido no puede permanecer. Esa es la razón. Los carismas nos han dividido y el enemigo ha potenciado la pelea a causa de los carismas. Yo conozco personas y miembros de otras congregaciones que no nos saludan porque nosotros no tocamos la guitarra, el banjo y el acordeón. No lo hacemos no porque no queramos, sino porque no tenemos músicos. Entonces, ¿qué hacemos? Usamos lo que tenemos. Tenemos un playback o tenemos en las computadoras, tenemos música y cantamos y alabamos a Dios. Hay otros que no nos saludan porque el pastor no usa corbata y saco. Hay otros que nos saludan porque la hermana no usa las polleras largas y el pelo largo. Nos han dividido de tal manera que ha hecho que las congregaciones, en vez de luz al mundo que no conoce a Dios, se haya convertido en sombras de lo que realmente tiene que ser, porque Dios nos ha llamado a nosotros para hacer luz. Entonces la gente dice, bueno, vamos a ver cómo es la luz, pero resulta que la luz, los pastores hablando uno en contra de otro, por los carismas, por la forma, no, viste que este no levanta las manos para dar gloria a Dios, no porque este no se levanta a las 3 de la mañana a orar, no porque este grita, porque el otro se cae, y vivimos discutiendo los carismas. Por eso el apóstol Pablo dice, por dejando ya los rudimentos, las primeras letras de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento. Te arrepentiste, gloria al Señor, la sangre de Cristo te lavó, eres libre para la gloria y honra de su nombre. De las obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, versículo 3, si Dios en verdad lo permite, porque es imposible porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial fueron hechos partícipes del Espíritu y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Tenemos que apuntar a las cosas que Dios tiene adelante para nosotros. Yo escribí aquí, hermano, y lo voy a compartir tal cual lo escribí.
porque es necesario que se lo vea. Necesariamente tenemos que introducirnos en el tema y entender lo importante que es el conocimiento de cuál era el plan preparado por Dios para la expiación de nuestra vida. Dios tenía un plan. Nada de lo que está hecho, nada de lo que está pasando. Recién nombraba a un varón que no sabía que iba a estar, estoy hablando de Daniel Machado, siempre él dice, Dios por algo pasa, Dios para hacer lo que hace, aunque te duela en el momento, pero por algo está hecho así. Dios siempre tuvo un plan. El significado de la palabra expiación, yo lo busqué para decírselo tal cual como dice la Real Academia Española, para que usted tenga el conocimiento de lo que significa, porque muchas veces decimos la expiación y algunos no saben lo que significa expiación. La expiación es la eliminación de la culpa o pecado a través de un tercero. El sujeto culpable queda absuelto de cualquier pena por medio de un objeto animal u otra persona. Cristo, en el caso del cristianismo y algunos cultos antiguos que practicaban el sacrificio animal. Esta labor no fue hecha por Dios de apuro. Bueno, a ver, me salió mal la creación, a ver qué hago, cómo lo soluciono. Porque Dios en su omnisciencia sabía cuál iba a ser la condición del hombre. Sabía. Cuando Dios creó al hombre, le dio el hálito, sopló sobre su nariz, le dio vida, que es el espíritu, sabía que el hombre iba a fallar. Y muchos dirán, ¿y por qué Dios entonces? Porque Dios es así. Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios de aperturas. Dios es un Dios de hombres trinos, cuerpo, alma y espíritu, espíritu, alma y cuerpo, como usted lo quiera decir. Y nos da la libertad, le dio la libertad a la raza humana para decidir por él o por el mundo. Él sabía cuál iba a ser la condición del hombre. Por tanto, en la mente perfecta ya había preparado un plan perfecto. Como no podía, porque era perfecto, no podía ser de otra manera. El propósito de la expiación fue y es perfeccionar en nosotros la imagen de Cristo para su venida, y es una obra evolutiva. ¿Qué quiere decir? Muchos dicen, pero va a la iglesia y todavía hace tal cosa. O va a la iglesia y, mirá, hace tal cosa. Porque si hay algo que el diablo quiere avergonzar a nosotros y avergonzarlo a Dios. Cuando yo creo que ustedes podrían recordar aquel pasaje del libro de Job, cuando va y se presenta el que te dije delante de Dios, dice, claro, ¿cómo no va a estar contento si le das todo, tiene todo? Y le pide que le permita tocarlo. Era perfecto, era un hombre santo, un hombre bueno, pero claro, ¿cómo van a ser buenos, van a ser santos? Si total tiene mujer, casa, abundancia de economía, tiene abundancia de hijos, tiene campo, tiene animal, tiene todo. Con razón el hombre fiel. Porque el enemigo lo que procura es no solo acusarte a ti, sino con acusarte a ti, avergonzar a Dios por su creación. Entonces, nosotros tenemos que entender que el plan de Dios de expiación es una obra evolutiva. Comenzó, sí y amén, en la cruz. Comenzó en ti cuando aceptas el regalo de Cristo en la cruz del Calvario. No necesitas nada más. Necesitas cantar, hacer misiones, no necesitas ninguna otra cosa. La salvación es una obra perfecta de Dios a través de la persona de Cristo en la cruz del Calvario. A partir de ahí comienza una obra de perfeccionamiento, que es una obra evolutiva, la santificación del hombre a través del Espíritu de Dios en nuestra vida. Veamos lo que dice allí en el libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Anótelo y léalo otra vez después en su casa tranquilo. Estando persuadido de esto,
que el que comenzó en nosotros o en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de su venida. El propósito de la expiación, como dije recién, fue y es perfeccionar en nosotros la imagen de Cristo para su venida. El propósito de la cruz de Cristo es reconciliarnos con Él a través del sacrificio y prepararnos y capacitarnos para que la obra sea perfecta, la imagen de Cristo sea formado en tu vida y en la mía. Seguimos. Y no solamente, hermanos, para perfeccionar la obra de santidad en nuestra vida, sino para darnos la victoria sobre el último de los enemigos del hombre, que es la muerte. Vamos a ver qué dice en el libro de Primera de Corintios, pero me gustaría, hermano, que usted buscara en su Biblia, lo tuviera, porque la parte B o la parte final de este versículo nos da la clave. Mire lo que dice, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 15, perdón, capítulo 15, versículo 51 dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórbida, pasajera, es la muerte en victoria. ¿Dónde está un muerto tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder de pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da, no dice nos dará, nos da ahora la victoria por medio de nuestro Señor, por medio del sacrificio expiatorio de la cruz. Declarate y declará que tenés la victoria, no solo, hermanos, momentánea, sino futura. Tenemos la victoria sobre la muerte. Ese era el propósito de la expiación en la cruz. Y anoto de esta manera, y me gustaría que usted lo anotara o después lo tomara como algo que le sirva. Cuando no podemos entender acabadamente el significado de la doctrina de la expiación, simplemente somos como los observadores que marchamos por las grandes ciudades admirando los grandes edificios y nos sorprendemos por las estructuras y belleza de los mismos. Alguna vez, seguramente, muchos habrán ido alguna vez a Buenos Aires, y cuando uno baja del tren, no, el tren no hay más, cuando baja del colectivo o baja del avión, se sorprende por las grandes estructuras. Toda la zona, hermanos, de Palermo, yo cuando vine de Buenos Aires no estaban todos esos edificios, estoy hablando de 40 años atrás, pero hoy cuando los veo me sorprende y a veces quedo con la boca abierta mirando qué belleza. Ahora, y los admiro. Pero el arquitecto lo vio en su mente. Un arquitecto lo pensó, lo planificó, lo escribió, lo analizó, hizo todos, ¿no es cierto?, los planos, y los planos fueron medidos, tomados, sacados en cuenta, y luego se lo entrega, ¿no es cierto?, el arquitecto se lo entrega al ingeniero para que haga el edificio y toma obreros para que construya. Ahí está la obra, ¿no es cierto?, arquitecto, ingeniero y obrero. Yo soy parte que estamos edificando el cuerpo de Cristo, pero el arquitecto perfecto, nuestro Dios, a través del Espíritu Santo,
nos da a nosotros el plano de cómo y cuál será la conclusión de los tiempos. Bendito sea el Señor. Dios, como el más grande arquitecto, así como en su omnisciencia vio la consecuencia del pecado de la raza humana, según el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, que dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La raza humana había pecado. Nadie puede decir, no, yo era bueno, a mí me buscó el Señor porque yo era el mejor predicador. Habíamos pecado y estábamos, la palabra destituido significa desterrado para siempre. No había opción, no había posibilidad. El pecado nos había apartado de Dios definitivamente. También vio cuál será el destino de los hombres que aceptan el regalo de los cielos en el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Lea lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 23. Yo estoy leyendo tal cual está escrito, hermano, porque es un estudio, no es un mensaje. Si yo tuviera que predicarlo, no hablaría de todas estas cosas. Dice, porque la paga del pecado era la muerte. Esa era la consecuencia de nuestro pecado, el pecado del hombre. Estábamos destinados a morir. Mas el regalo o la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La consecuencia de la caída del hombre era la muerte. Pero en su expiación Él nos compró la vida. No fuimos comprados a precio de oro ni de plata, como dice el libro de Pedro, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Sabe, hermano, cada vez que yo estos días que he estado preparando este tema, me he sentido tan agradecido con Dios por todo lo que Él ha hecho por mí. Entonces, a veces decimos, sí, el Señor me salvó, pero cuando entramos a escarmar todo esto, nos damos cuenta de lo glorioso, de lo bendito que es el Señor. No aceptar ese regalo es de una imprudencia y de una temeridad absoluta. No aceptar el regalo de Dios es como decir, quiero morir. No sé si habrá algún hombre o mujer en el mundo que declare, quiero morirme. Pero no la muerte física, sino la muerte eterna, porque aquí no habla de la muerte eterna. La dádiva del pecado, o la paga del pecado, era la muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora vamos a introducirnos en la profundidad de este mar de bendiciones. Vamos a entrar a buscar y a darnos cuenta de cuándo el Señor, nuestro Dios, el arquitecto perfecto, tenía preparado estas cosas. El primer sacrificio en la historia de la humanidad fue en el huerto del Edén. Ahí vamos a comenzar allí en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 20. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Lea bien, no dice algunos vivientes, todos los vivientes. Y Jehová, aquí hay un misterio también, porque mucha gente dice, pero ¿cómo? Si cuando se fue tenía dos hijos varones, Caín y Abel. ¿Dónde sacaron mujeres para procrear? Bueno, aquí no dice que eran dos, aquí en el huerto del Edén, en la dispensación dice, era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Aquí encontramos el primer sacrificio de la historia de la humanidad. La primera pareja, al perder su estado de inocencia, se vieron desnudos y se cosieron para sí una ropa en simbolismo de la autojustificación. Fíjese lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Dios sacrifica para vestir a la pareja un animal. Si estamos hablando de piel, está hablando de animal. En la primera demostración. También vemos aquí, hermanos, en este accionar,
que la autojustificación no sirve. Hace algún tiempo, meses o años, el Señor me entregó un mensaje de madrugada, sentí la voz del Espíritu de Dios que me decía, hojas o piel. Y yo no entendía qué quería decir, no lo entendía. Hojas o piel. Cuando el Señor me llevó a leer este pasaje de la Escritura, entendí el mensaje. Te vas a autojustificar, si no, porque yo, sabes, que el hermano, que la hermana, que la mujer que tú me diste, que el diablo, que el hermano me dijo, que la hermana me dijo. Esa es la autojustificación. Pero a Dios no le sirve, no, a Dios no le sirve nuestra autojustificación. A Dios solo le sirve el reconocer nuestro pecado. El que dice que no ha pecado hace a Dios mentiroso y la verdad no está en él. Pero dice la palabra del Señor que abogado tenemos para con Dios en Jesucristo. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y lavarnos con su sangre y perdonar todo nuestro pecado. El trabajo de la expiación comienza allí en el primer libro de la Biblia, encontrando que el principio de la historia, el primer derramamiento de sangre para expiar, fue hecha por Dios a través de un animal y poder vestir en una forma de hablar de la santificación o de la santidad, esconder la desnudez del hombre a través de la santidad con pieles de animal. Veamos qué dice, hermanos, qué pasaba en el Antiguo Testamento. El libro de Hebreos capítulo 9, versículo 23, habla, hermano. Aleluya, espérenme un cachito. Espérenme un cachito que se me va la computadora. Hebreos capítulo 9, versículo 22. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre. Esto lo habla en el libro de Levítico. Pero yo tomé el Nuevo Testamento para que no andemos haciendo tanto. Con sangre, y dice, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. En una palabra, si no hay sacrificio, no hay remisión de pecado. Esto pasaba en la ley. Cuando empecemos a desarrollar, a terminar de desarrollar el tema, usted va a decir gloria al Señor, porque Dios tenía todo preparado desde el principio de los tiempos para toda la tierra. Ya vamos a entender en eso. Por lo tanto, Dios tenía que cumplir con lo que exigía para el pueblo. El Señor había exigido que tenían que sacrificar. Y preparó quién realizaría la expiación. Pero es cuando lo prepara, porque no fue una obra de la casualidad, una obra del apuro de Dios, y bueno, ahora se me echó a perder el hombre, ¿qué hago? No, Dios tenía todo preparado. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y lea, por favor, versículo 20, resáltelo en su Biblia con un marcador, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. No solo lo preparó desde antes de la fundación del mundo, sino que en el perfecto plan de Dios, también estaba la resurrección. Hermano, escuchen. Cuando habla de Jesús, el apóstol Pablo habla de las primicias de los resucitados. Está hablando de que este plan se terminará cuando el Señor resucite a los que están en Cristo. La expiación, como dijimos al principio, fue prepararnos para el día de su venida. Cuando venga el Señor, vendrá con sus santos en gloria, en el capítulo 19 de Apocalipsis. Pero antes tiene que haber una resurrección. El Señor
cuando Él venga a levantar a la iglesia, estaremos culminando el plan perfecto de los tiempos de Dios en la resurrección a través de la expiación. Capítulo 13, versículo de Apocalipsis dice, Apocalipsis 13:8 dice, y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. A ver, desde el principio del mundo. Génesis 1. Y Dios hizo, ¿no es cierto? Fundó la tierra. En Génesis 1, versículo 1, encontramos el principio de la creación. Antes de eso, ya estaba preparado el Cordero. Apocalipsis 5, versículo 6, encontramos hasta el versículo 10, y miré y vi que en medio del trono, los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba, mire, por favor, gloria al Señor, hay una presencia de Dios sublime en su palabra. Y miré y vi, ya la iglesia no estaba sobre la faz de la tierra. En Apocalipsis 4, cuando Juan ve y escucha, sube acá, le está hablando a la iglesia representada en Juan. Ven, sube acá. O sea, la iglesia se levanta. Y en el capítulo 5, donde está la adoración celestial, dice, y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos que estaban en pie, un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos. Los cuernos significa la perfección, y este cordero tenía la plenitud del poder, en otras palabras. Y los 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿Hay 7 espíritus? No, es la manifestación perfecta del Espíritu Santo. Isaías capítulo 11, usted puede encontrar ahí, ¿no es cierto?, qué significa estos 7 espíritus. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del trono. Muchos dicen, ¿y cómo dice? ¿Por qué dice usted que la iglesia estaba ahí? ¿Cuántos eran las tribus de Israel? 12. ¿Cuántos eran los apóstoles? 12. Ahí está la representación de la iglesia universal, de los que creyeron en la palabra de Dios, después creyeron en la palabra de Dios a través de la persona de Jesucristo, representado en los 12 apóstoles. Nosotros venimos a ser sucesores de los apóstoles. Tiene un llamado y un ministerio apostólico. Nosotros tenemos que tener claro eso. Hay muchos que dicen, bueno, yo soy apóstol. Sí, gloria a Dios, tengo un ministerio apostólico. El otro día me retó la pastora Rupo, me dijo, usted dice que yo le puse apóstol. No, usted tiene un ministerio apostólico. Bueno, gracias, Señor. Yo simplemente no quiero, hermanos, ponerme un galón que no sé si me cabe. Simplemente estoy diciendo, hermanos, que la iglesia, usted y yo, que somos la iglesia, somos los sucesores engendrados de los 12 que estaban representados en estos 24 ancianos. Y dice, se postraron delante del Cordero, todos tenían arpas, copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaron un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje. Subraya esto, de todo linaje y lengua, pueblo y nación. Y nos han hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos, subráyelo también, sobre la tierra. Usted va a decir, que ¿por qué nos ha de subrayar esto? Porque cuando terminemos
estas charlas bíblicas sobre la expiación, usted decir gloria a Dios, porque va a entender algunas cosas que muchas veces no las hablamos, muchas veces porque no nos damos el tiempo, no nos damos el tiempo de hablarlas o la vorágine de la vida, la vorágine de nuestro ministerio, nos hace ir tan apresurado que no nos deja ver lo que realmente tenemos que ver y no nos deja oír lo que realmente tenemos que oír. El salmista decía en uno de sus salmos, mostraba la necesidad de la raza caída, los hombres, cuando también subrayelo. ¿Por qué? Porque vamos a ver también más adelante por qué dice esto, por qué digo esto. De reencontrarse con Dios y busca de distintas maneras la forma de ese reencuentro. Salmo 42, versículo 1 dice, como el ciervo brama por la corriente de las aguas. ¿Sabe que yo cuando viajé la vez pasada a Buenos Aires, muchos no tenían claro lo que es la brama del ciervo? Muchos creen que brama porque tenía sed. Y nada más lejos de la verdad, porque en las cordilleras lo que sobra es la humedad, el agua, los lagos, los arroyos, las vertientes. No brama por sed, brama por amor. La brama del siervo es un grito de amor. Y el salmista, y yo les explicaba a los hermanos de Buenos Aires, me quedaba mirando. Brama por la corriente de las aguas, porque las aguas es conducente del sonido. Entonces, el siervo brama por las corrientes buscando, ¿no es cierto? Buscando a su ser amado. El hombre y la mujer, conocedor, especialmente los no conocedores, hay algo en su espíritu que le hace buscar. También vamos a estudiar eso. Los hace buscar algo que esté bajo la deidad. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me decían todos los días, ¿dónde está tu Dios? ¿No le suena a conocido esto? Usted que a lo mejor ha andado evangelizando, no he escuchado a mucha gente decir, estoy tan triste, necesito algo y no sé qué es, creo que es Dios, y van detrás de ídolos, de santos, de machis, de curanderos, de adivinadores, de qué sé yo, cuánta mugre anda dando vuelta, porque tiene una ansiedad, su espíritu, su alma, tiene la necesidad de encontrarse con su Creador. Yo tuve el privilegio, hermanos, de predicar en distintos lugares, en los campos, y he visto a paisanos, hombres de campo, que no se sujetan a nada, pero cuando la presencia de Dios los toca, lloran y dicen, ahora encontré la paz. Hace algunos años atrás, cuando comienzo mi ministerio, allá en el año 77, las primeras personas que pude predicarle la palabra no fue en una ciudad, fue en un campo, metido en medio de un lugar, hermanos, agreste, y había un hombre que no era paisano de aquí de la zona, era pampeano. Y el hombre era muy duro, muy político, y él como que vio a esos hombres que se las conocen todas, y conocía leyes, y armaba sindicatos, pero duro, un hombre duro, que no creo que no había llorado ni en el día que murió la mamá. Un hombre que aparentaba ser no tener sentimiento, pero cuando el Espíritu de Dios lo tocó, bendito sea Dios, lloró como un niño. Y el hombre duro como piedra se puso blandito como el chocolate al sol. Y no solo eso, sino que le habló a toda su familia. Y aunque muchos no le creían porque tenía un pasado bastante dudoso, bastante duro, a causa de su política, a causa de su sindicalismo, y a causa de que era un hombre de defender sus derechos si era necesario con los puños, no tenía ningún problema, pero a pesar de eso, cuando el Espíritu de Dios lo tocó, la cosa cambió para él. Encontré lo que yo necesitaba.
había recorrido iglesias, había recorrido templos, había ido detrás de imágenes, había ido detrás de un montón de cosas, pero no encontraba lo que encontró cuando el Señor salió a su encuentro. Mi alma tiene sed de ti, mi alma. El espíritu, el ser vivo de la persona, el interior de esa persona, que es la vida misma, anhela el néctar, la sustancia, la savia del árbol de la vida, que es nuestro Dios. De una forma o de otra, el hombre, en su necesidad de estar bajo una deidad, hace promesas, sacrificios en busca de ese reencuentro, como un acto instintivo de la busca de la paz de su alma y espíritu. Y yo noté algunas informaciones que se las voy a dar, hermano, aunque a lo mejor no era necesario, pero se las voy a dar. Los incas adoraban, estoy hablando de América del Sur, porque estamos en América del Sur y quiero referirme mucho a América del Sur. ¿Sabe que los mormones, cuando venden el libro de Moroni, dicen que es igual a la Biblia, o que es similar a la Biblia, que tiene el mismo poder de la Biblia? Cosa que yo un día vino acá y mi hija, la pastora Ruth, por educación, los salió a escuchar y atendió, y yo le dejé que hablara, porque total, las palabras se las lleva el viento, hasta que de repente uno de ellos dijo, no, porque este libro es igual a la Biblia. Entonces ahí ya me enojé, salí para afuera y le digo, mire, usted ya se va de aquí porque lo que está diciendo es una mentira. Ellos afirman que Jesús estuvo en Sudamérica. Jesús anduvo aquí por la Patagonia, anduvo por... Eso es una verdad a media, según ellos. Usted va a decir una verdad media porque cuando le explique esto, usted va a decir, ah, mire usted. Pero voy a hablar de Sudamérica solamente, voy a hablar de los incas, de los aztecas, de cómo ellos buscaban a Dios. Adoraban a Inti, que era el dios Sol, porque sabían que el Sol le daba, mediante su energía, alimento, fotosíntesis. Convirtieron el Sol en su deidad protectora y particular. Inti era el dios Sol, la riqueza, rey del cielo, de las plantas y del universo. Subráyelo. Ellos adoraban al Sol, como muchos otros hombres. Y muchas mujeres adoran a la diosa, al dios Sol, ¿no es cierto? Los incas fueron grandes conquistadores que tomaron varias Andes, zona a la que le pusieron un nombre Tahuantinsuyo, así un vocablo, y que estaba conformado por los países de Perú, Ecuador, Bolivia y Chile. Esta es la información que yo saqué. Los incas también hacían sacrificios humanos, especialmente de niños. También subrayelo, a los que después de matarlos los momificaban y los subían a las alturas. Se encontraron 3 de estos niños sacrificados cerca de un destruido santuario de más de 6.750 metros de altura en el monte Yuyayamaco o Yuyayaco. Los mayas hacían sacrificios humanos en busca de encontrarse con su deidad. Era una necesidad intuitiva y me gustaría que usted, hermanos, esto lo subrayara, porque era una necesidad intuitiva del alma y del espíritu humano, de reencontrarse con su Dios haciendo estos horrores por no saber que ya el sacrificio había sido hecho por quien estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Esta es una demostración que el misterio es revelado cuando leemos o estudiamos las Santas Escrituras. Había algo aún en su mente y accionar pagano, creador y sustentador. Cuando interpretamos las Escrituras por el Espíritu de Dios, nos damos cuenta que hay algo más profundo llamado misterio, y cuando disponemos nuestro entendimiento saliendo del encierro que nos mete los dogmas religiosos y filosóficos, le permitimos a la Sagrada Escritura, que como sabemos fue inspirada por Dios, ilumine nuestro camino para caminar por sobre lo sobrenatural. Lee ahí, hermano, Salmo 119, verso 105, dice, lámpara
es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Se nos ha pasado la hora. Mañana viene una de las partes más jugosas de estas charlas bíblicas. No se lo pierda, porque vamos a encontrar misterios tremendos para la gloria y la honra de nuestro Dios. Quiero agradecerles de todo corazón que me hayan dado el privilegio de sentarme con ustedes a la mesa. Quizá usted está tomando un mate, yo no. Quizás la hermana ya está preparando la comida, la pastora todavía no, porque no quiere hacer ruido. Le agradezco que haya tomado una lapicera y haya escrito, si le ha servido esta charla bíblica. Este misterio y doctrina de la expiación. Cuando comenzábamos estas charlas bíblicas yo le hablaba de doctrina. La doctrina no se hace con un solo versículo. Hay algunos que se han sacado textos de contexto para hacer un pretexto para hacer, decir y creer lo que quieren, les conviene o lo que les parece. La doctrina está basada en toda la Biblia. También en estas charlas bíblicas, cuando en esta semana que pasó hablamos de la doctrina de la Biblia, le mostraba que la Biblia es un todo contexto bíblico. Si usted se tomó el trabajo de estudiarlo, se va a dar cuenta que es verdad lo que le dije. Pero mañana vamos a ver el por qué en todos los hombres instintivamente buscan algo que no entienden qué es, pero que en definitiva es Dios. Muchísimas gracias, hermano. Hasta mañana con la ayuda de nuestro Dios. Shalom Adonai.